Bienvenidos todos a nuestro ciclo de encuentros que llamamos Ven a Caminar con Jesús, específicamente tocando el tema de San Pablo como modelo de la evangelización. Hemos estado estudiando el método usado por San Pablo para hacer llegar la palabra de Dios a todos los sitios que visitó, las dificultades que tuvo y el resultado de llevar el Evangelio a esas comunidades que visitó. Todo este recorrido está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual ya hemos visto que es un recorrido muy interesante y que buscamos en estos audios que sea transformador para todo el que lo escuche. ¿Recuerdan la pregunta del encuentro pasado? ¿Por qué de este tema? Es que la Iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Continuamos con la parte de ser misioneros y ya estamos viendo a lo que se expone un misionero. Todo tiene un comienzo, así que empezamos pidiéndole a San Pablo que nos tome de la mano, nos lleve a recorrer para conocer y también hacer lo que Él hizo. Glorioso apóstol San Pablo, vaso escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la tierra. Por tu celo apostólico y por tu abrazada caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios. Por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte. Por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de las almas y sobre todo por aquella prontitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te ruego por todos los apóstoles de hoy y que me consigas del Señor que imite tus ejemplos, oyendo prontamente la voz de tus inspiraciones y peleando contra mis pasiones sin apego alguno a las cosas temporales, y con aprecio de las eternas, para gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Como les dije en el encuentro pasado, entramos en la etapa final de estos encuentros. Si bien es cierto de que San Pablo podemos estar estudiando por muchos años su valor, influencia y enseñanza, hemos querido ser los más precisos con el mensaje y que fundamentalmente está dirigido a todo aquel que está llamado a la evangelización activa, es decir, misioneros, catequistas, grupos de apostolado y por supuesto todo el clero. Aunque en realidad todo bautizado tiene ese mandato, cada quien desarrolla los talentos que Dios le dio en su momento. Bueno, así esperamos todos que así suceda. En el encuentro pasado quedamos con un tema muy especial y actual, el areópago y los nuevos areópagos. Es conocido por nosotros las persecuciones que sufrió San Pablo de parte de los judíos y que lo llevó al martirio, pero como apóstol de los gentiles, o sea, para todos aquellos no judíos, San Pablo representó una luz que abrió los ojos a muchos y estableció las bases para la propagación del cristianismo dentro del mundo pagano. El areópago era el sitio central y público donde se exponían y defendían las nuevas enseñanzas. Pablo contaba siempre con la persecución, pero lo sucedido con los judíos en Atenas fue peor que los azotes o la expulsión de la ciudad. Ni una conversión, ningún interés por el Evangelio, frialdad por todas partes, apatía por doquier, indiferencia absoluta. ¿Dónde radicó el fracaso de Pablo en Atenas? En la indiferencia de los judíos y en la soberbia fatua de los griegos. Pablo no pudo presentarse con más autoridad y hablar mejor a los griegos y a los judíos. En el palo de Atenas aprendió también la Iglesia la gran lección del apostolado. Todo apóstol se presenta con una preparación religiosa y humana completas, pero ante la indiferencia que pueden encontrar o ante el rechazo que le oponga la soberbia de los oyentes, siempre tendrá el apóstol cristiano como arma eficaz la cruz de Cristo, que es la sabiduría y fuerza de Dios para todos los que se han de salvar.
La respuesta a nuestros aerópagos debe ser siempre la plena confianza en que el martirio de Jesús fue por amor para nuestra salvación, y con el conocimiento que hemos adquirido y con nuestra no escondida vida de fe, damos razón y ejemplo de por qué somos católicos. Entramos ya en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles y encontramos a Pablo llegando a Corinto, prosiguiendo con lo que hacía regularmente, y es dirigirse a las sinagogas y enseñando insistentemente, refutando con las Escrituras. Sin que represente ahora ninguna sorpresa, es rechazado por los judíos y perseguido. El esfuerzo en la evangelización siempre trae novedades y Dios siempre nos sorprende. Busca en tu Biblia Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 5. Leamos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se entregó de lleno a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Cristo. Como se le oponían y blasfemaban, sacudió sus vestidos y les dijo: que caiga su sangre sobre nuestra cabeza. Yo soy inocente, desde ahora me dirigiré a los gentiles. Salió de allí y entró donde vivía un prosélito que se llamaba Tito Justo, cuya casa estaba continua a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos corintios, al oír a Pablo, creían y recibían el bautismo. Por la noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño, porque tengo en esta ciudad un pueblo numeroso. Permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Reconocemos aquí las palabras de Jesús y las de San Juan Pablo II. No tengas miedo. Es así. Debemos aprender a superar el miedo al rechazo, a la indiferencia, a la tosudez o a la dureza de corazón, ya que la palabra de Dios es penetrante como una espada que llega inclusive hasta la médula, como dijo el mismo San Pablo. Proseguimos más adelante y vamos a Hechos, capítulo 19, versículo del 8 al 12. Leamos. Entró en la sinagoga y habló abiertamente durante 3 meses, exponiendo lo referente al reino de Dios y tratando de convencerlos. Pero como algunos se endurecieron y no creyeron y maldecían el camino ante la multitud, se apartó de ellos y se separó con los discípulos, enseñando todos los días en la escuela de Tirano. Eso duró 2 años, de forma que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios obraba por manos de Pablo milagros nada corrientes, de manera que hasta los pañuelos y las ropas que habían tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer las dolencias y expulsaban los espíritus malignos. Deseo resaltar solo un elemento de todo este texto y que espero se grabe en tu memoria. Pablo hablaba abiertamente. Esta expresión que quiero resaltar es que superado el miedo al que dirán, es cuando empezaremos realmente a hablar abiertamente de Jesús y de su mensaje, sin importarnos lo que nos pueda suceder. Concluimos este encuentro con esta brevísima reflexión y que titulo Del fracaso del areópago de Atenas al éxito en Corinto. En ese recorrido nos encontraremos que hay momentos malos y momentos buenos durante la actividad de la evangelización. A veces sentimos que fracasamos, que nadie nos escucha, pero créame, sí te están escuchando y sí te están viendo, así pasen años de ese momento. Si estás convencido de lo que haces y no te desanimas, el diablo pasa trabajo ya que le estás robando esas almas de Cristo, devolviéndolas al camino de la salvación. Nunca dejes de hacer el trabajo que en su momento, y si Dios quiere, verás los frutos. Si no es aquí en el mundo terrenal, de seguro lo verás en el cielo. Otro punto muy oportuno es que estos audios finales han sido grabados en el mes de octubre, mes de las misiones, y justamente hablando de San Pablo como misionero, vemos que el misionero no siempre es tratado bien y muchas veces el maltrato viene de sus propios hermanos en la fe. Me preguntarán,
¿Qué hacemos en este caso? Pues bien, lo mismo que hizo él. Orar al Señor, tener paciencia y perseverar recordando las sabias palabras de Jesús y las de San Juan Pablo II. No tengas miedo. Dejamos aquí este encuentro con esta pregunta. ¿Por qué de este tema? Es que la Iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Ya vimos algunas características de un misionero, enumeró algunas. Conoce su fe y sabe por qué hace lo que hace. No teme las consecuencias, quiere vivir al modo de Cristo. No se desanima y sigue luchando. Domina los instrumentos que le ayudan a la evangelización y específicamente la Santa Escritura. Se cubre con el escudo de Cristo y sabe enfrentar los ataques de los adversarios de Jesús. Y para ser un misionero como San Pablo, quédate con nosotros. No te pierdas nuestros próximos encuentros de Ven a Caminar con Jesús para que conozcas a San Pablo como modelo de la evangelización. Queremos saber de ti que nos escuchas. Síguenos en nuestras redes. En la pantalla colocaremos todas nuestras coordenadas. Escríbenos con el hashtag Ven a Caminar con Jesús y hashtag Parroquia San José de Chacao. Tu opinión y participación es muy importante. Te esperamos. San Pablo ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.